Cuando el año pasado había un superávit del año anterior, del 2013, de 10 millones y pico de euros, y el gobierno permitió que lo empezáramos a gastar a partir del mes de julio, empezar a gastar significa empezar a hacer proyectos, empezar a hacer licitaciones de los proyectos, una vez que los proyectos han llegado, que sean fiscalizados por los técnicos municipales, una vez que han sido subsanados y debidamente aceptados, licitar la obra. Resulta que no se pueden terminar las obras de ese dinero que se tiene de 2013, no se termina dentro de 2014, incluso si se ha licitado y adjudicado y contratado en 2014. ¿Qué pasa? Que el dinero que no se ha pagado se contabiliza como remanente del ejercicio en que se licitó y el gasto se lleva al ejercicio en el que se paga. Ahí hay 7 millones de euros de aquel superávit de 2013 que se licitó en 2014, que se ha ejecutado en 2015. Esto es una jerga, pero es así, es así. Con anterioridad a las leyes de Montoro, tan discutidas, por cierto, en el pleno del Parlamento el otro día, cuando esto sucedía se tiraba directamente de remanente y no pasaba nada. Ahora hay algo que se llama techo de gasto. Techo de gasto que nadie nos dijo en el año 2012, que hicimos un recorte tremendo de inversiones y de gastos, porque teníamos una situación, como ha dicho bien Mario Bravo, en el que tuvimos que pedir más de 20 millones para poder pagar las nóminas al principio del ejercicio. Hicimos un recorte formidable de gastos corrientes y de inversiones, prácticamente no hubo. Y desgracia, resulta que el gobierno dice que el techo de gasto de los años subsiguientes, 13, 14, 15, tiene que fundamentarse sobre el gasto real que hubo en 2012, que ha sido el año en que ha habido menos gastos en la historia de Mijas. Y eso nos afecta, y eso lo sabe el interventor. Repito que ha habido 3 interventores, el que tenemos ahora es el tercero, en la línea de sucesión. Cada interventor tiene su interpretación de la ley, cada uno lo tiene. Por ejemplo, el nuevo interventor nos dice, cuando hay un acuerdo marco, tienes que necesariamente comprar a aquel que, habiendo ganado el acuerdo marco, y pueden ganarlo varias empresas, 1, 2, 3 o 35, aquel que sea el más barato. Bueno, pues anteriores interventores nos habían dicho que se podía comprar a aquel que estuviera dentro del acuerdo marco, sin que hubiera prelación de nada. Y ahí ha habido mucha literatura sobre la calidad, la no calidad, la disponibilidad, la no disponibilidad. Todo eso está discutido. Mi intervención ha hecho, sobre todo a servicio operativo, que es el más gastoso, una munición, le ha mandado un escrito, lo tiene clarísimo desde hace unas semanas. Servicio operativo, hay que comprar del acuerdo marco siempre a aquel que tenga el precio más bajo, y si la disponibilidad no está a mano, hay que hacer un certificado para irse al segundo, y si no al tercero. La calidad, porque también es la calidad, uno puede ofrecerte determinado producto, pongamos una flor, una planta, a determinado precio y no servir para nada la planta. Entonces tiene que haber un técnico, es decir, hemos burocratizado un poquito más, pero habrá menos menoscabo económico. Entonces, ¿qué ha sucedido cuando entendemos que la inejecución es gasto del ejercicio siguiente? Seguir consejos de otros interventores que dicen, ejecútense todas las inversiones antes del mes de junio. ¿Pero por qué antes del mes de junio? Porque el proyecto, la externalización del proyecto, la licitación de la externalización, la revisión por parte del técnico municipal, la licitación de la obra, de la adjudicación en definitiva, sobre todo cuando son armonizados, que puede pasar cosas tan peregrinas como la que voy a contar ahora. En el mes de todos los años, los socorristas empiezan el 15 de junio, ¿verdad? Cierto, ¿verdad? Y el verano siempre llega a las mismas fechas. Bueno, pues este año estaba hecha la licitación de los socorristas en tiempo, ya por el mes de abril. Había un decreto provisional por el cual se les adjudicaba el servicio, tenían que presentar una garantía, la presentan en tiempo y forma, se produce el decreto definitivo, creo que era el día 12 o el 13 de junio, empiezan el día 15. Bueno, pues el contrato no se pudo firmar, a pesar de estar decretado, debidamente licitado, de estar decretado, resuelta una alegación, el haber presentado los avales, el haber decretado definitivamente, pues no se ha podido firmar el contrato hasta el día 7 de julio, porque como es un procedimiento armonizado, había que publicarlo en un boletín de la Comunidad Europea.
Por lo tanto, entre el 15 de junio y el 7 de julio, esos señores que habían ganado concurso, esos señores que han estado prestando el servicio, resulta que lo han estado haciendo de una manera atípica. Y ha habido un reparo por parte de la intervención, ha habido que explicar. Recomendación, empiecen ustedes el procedimiento un mes antes, o 2, o 3, o 4. Ahí viene esto. Es decir, hay que empezar a hacer licitaciones y para prever que las ejecuciones terminen antes del 31 de diciembre. Esto es jerga, esto es contabilidad, esto es una forma de entender la vida. Y ahora vengo a decir otra cosa, y ya termino. Todo esto lo tienen que saber los funcionarios. Nosotros aquí, los 25, excepto los funcionarios que hay, somos ciudadanos a los que otros ciudadanos han puesto para que consigamos que las cosas vayan más deprisa, para impulsar. Nosotros no somos los responsables del funcionamiento técnico de los diferentes departamentos. Y ahora hago una crítica, con todo mi respeto y cariño a los anteriores interventores, y que es una recomendación al interventor nuevo, de que el sistema contable, la información que ha venido de contabilidad al equipo de gobierno e incluso a la oposición durante estos años anteriores ha sido entre malo y muy malo. Ha habido una serie de gastos que se han producido y de excesos de gasto que se han producido en acuerdos marco. Yo ahora explicaré algo del acuerdo marco muy brevemente. Simplemente por falta de información. Si la información no hubiera llegado a tiempo, yo hubiera dicho, reparo, no gaste usted un duro más que ya se ha pasado. Pero es que te lo dicen a los 6 meses. ¿Cómo demonios vas a cortar si no te lo dicen? Y para poner un ejemplo de los acuerdos marcos, que fue un invento de la anterior legislatura. Tienes un presupuesto municipal del 1 de enero al 31 de diciembre. De X millones, 1 millón de euros. Ahora resulta que el acuerdo marco no empieza el 1 de enero, empieza el 1 de junio. Ya no casa. Y no va por 1 millón. Y si va por 1 millón, no va de enero a diciembre, va de junio a mayo del año siguiente. Pero es que encima tampoco va por 1 millón el acuerdo marco, va por 400.000. Un auténtico galimatías. Cosa que vamos a intentar resolver en el año 2016, que el acuerdo marco tenga el mismo importe que lo presupuestado y que empiece en la misma fecha que empieza el presupuesto municipal. Todo esto son galimatías y cosas difíciles de entender. Periodificación. Vamos a ver. Hablo de la renta básica, porque alguien de la renta básica puede empezar a entra más gente. Lo ha dicho el señor Mario Bravo. Allá por los meses de marzo, entran 50 personas cada mes, es el ratio. Pero en los meses de marzo y de abril se decidió que entraran todos los que tenían que entrar en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto. ¿Con qué objeto? De que el máximo de gente estuviera trabajando durante los meses de verano, que cuando más población hay aquí, cuando más servicios tenemos que dar y cuando más vacaciones se producen en el ayuntamiento. Y entonces, ¿qué sucede? Que durante esos meses que adelantamos, junio, julio, agosto, septiembre, no va a entrar nadie para cuando lleguemos a los meses de octubre, noviembre y diciembre, en vez de haber los 450 que hay ahora, pues tendrá que haber 150 al objeto de que el gasto final sea 3 millones. Lo que hace contabilidad es prorratear, es decir, a este ritmo, a final del año habrán gastado ustedes 3 millones, que es lo que se pretende. Es decir, el gasto que está dentro de estos documentos que nos ha dado desde intervención periodifica, anticipa lo que vamos a gastar al mismo ritmo de gasto hasta el 21. Yo he explicado esto como ciudadano y como político. Esto es una simbiosis entre políticos que representamos a los ciudadanos y los funcionarios. Los funcionarios solamente cumplen una normativa estatal y autonómica, yo no les estoy acusando de nada, que es difícil de entender para el común, muy difícil de entender. Y dentro de esa dificultad pues tendremos que progresar para que no se produzcan disfunciones. Y en eso invito a intervención de que nos ayude al máximo, que nos permitan accesos directos a la contabilidad de los diferentes departamentos para que sepamos día a día qué es lo que está gastado y no gastado, porque les recuerdo a ustedes que hay una cosa que se llama ADO: adquisición, disposición, obligación y pago.